señales no nos dicen que ya inmediatamente aconteció, sino que es el principio de dolores. Es decir, que con esas señales se inicia cumplimiento de la palabra profética. Amén, mi hermano. Entonces, todas esas señales las vamos a ver cuando veamos los 50 ejemplos que tenemos de las señales del fin. Nosotros vamos a ver cómo esa curva exponencial se ve reflejada en cada uno de esos eventos. Amén. Y vamos a citar la intensidad, la frecuencia y la magnitud. Amén. Vamos a recordar, mi hermano, que dentro de esas señales, usted tiene su cuadro en la mano, usted puede ir mirando, que tenemos ahí, tenemos una primera señal y es la señal de los falsos cristos. Recuerde que está en Mateo 24, 4, 5. Vamos a leer la cita bíblica. Amén. El Señor advirtió a su iglesia para que estemos apercibidos. Vamos a tomar la cita. Dice la palabra, mi hermano, en Mateo 24, 4, 5, dice el Señor: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recuerda, mi hermano, que tenemos diferentes sectas, amén, y doctrinas que dicen creer en Dios, pero que no creen en Jesús como Dios. Son sectas blasfemas. Dentro de esas sectas, recuerde que están los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas. Una de las señales del fin, mi hermano, es la proliferación de estas sectas. Amén. Usted puede darse cuenta que esa señal se ve reflejada en la curva exponencial. Si usted aquí en nuestra propia ciudad, mi hermano, visita los diferentes barrios de Barranquilla, se va a dar cuenta que estas iglesias, por ejemplo, los mormones, cada día más abren iglesias en las diferentes ciudades del mundo entero, mi hermano. Se están proliferando, lo mismo que los adventistas y los testigos de Jehová. Usted los ve en las calles. El domingo, cuando la iglesia de Cristo vaya a recibir la palabra, ellos también salen, mi hermano. Así que nosotros podemos ver cómo se intensifica y cómo crecen estas sectas que blasfeman del nombre del Señor, por cuanto dicen que Jesús no es Dios. Amén. Y recuerde que eso es una señal del fin de los tiempos. Amén. La aparición de las sectas que hablan de falsos cristos. Recuerde, mi hermano, que el apóstol Pablo nos dice que todo aquel que predica un evangelio diferente sea ¿qué? Anatema, amén, sea maldito. Es decir que todas estas sectas están bajo maldición por cuanto están blasfemando del nombre de Dios, amén. Y el Señor nos dice claramente en la palabra que estemos apercibidos. Recuerde que el propósito de las señales del Señor es que la iglesia esté apercibida de esas señales. Para eso el Señor las dejó escritas. Amén, para que nosotros estemos atentos a ella, para que nosotros cuando veamos cómo va en aumento la proliferación de estas sectas, nosotros nos demos cuenta que la venida del Señor está cercana. Recuerde que el propósito de que nosotros veamos este gráfico y lo analicemos es precisamente ese, mi hermano, que nosotros tengamos la plena certeza de que las señales están cumplidas y que la venida del Señor está cercana. Amén. Entonces, esa primera señal que nosotros tenemos ahí en Mateo 24, 4, 5 nos conduce a una segunda señal, que es la señal de guerras y rumores de guerras. Mire que ahí mismo en Mateo 24, versículos 6 y 7, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero mire cómo dice el Señor, pero aunque no es el fin. Ahí nos está hablando también de lo que dice que es principio de dolores, amén. Dice: porque se levantará nación contra nación, estamos en el versículo 7 de Mateo 24, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, amén. Ahí también el Señor nos habla de otras señales que son las sediciones, que hablábamos del terror y del terrorismo que se está levantando en todas las naciones del mundo. Recuerde que una de las características de las señales es que no se dan en un solo lugar y que cada día las señales se dan en más lugares, amén. Y recuerde que esa intensidad se va a hacer mayor ¿durante qué periodo? Durante la tribulación. Estas señales, todo esto que acontece aquí, todos esos acontecimientos se van a ver durante la tribulación, pero recuerde que en la tribulación van a ser eventos simultáneos en el mundo entero, amén. Ahí tenemos la referencia de Mateo 24, 8, mi hermano, cuando decimos que la señal de guerras y rumores de guerra no es una señal que indica que ya el tiempo del fin llegó, sino que es
el principio de dolores. También vemos dentro de las señales que la ciencia se aumentará. Yo creo, mi hermano, que todos nosotros, a la vista nuestra, nosotros podemos ver claramente que la ciencia se ha aumentado, como lo dice Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Amén. Para nadie es un secreto que cada día la ciencia y la tecnología aumentan cada vez más. Nosotros podemos verlo, mi hermano. Amén. Podemos verlo a nuestros ojos, pero recuerde que la misma proliferación de la ciencia es la destrucción del ser humano. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada una de esas señales. Entonces, ahí tenemos otra señal: falsos cristos, guerras, rumores de guerras, y una tercera señal que tiene que ver con que la ciencia se aumentará. Recordemos, mi hermano, que decíamos que cada uno de estos eventos trae una consecuencia. Cuando hay guerras, ¿qué ocurre? Vienen las hambres, las pestes, amén, y viene muerte. Por eso usted ve que en medio de las dos guerras, usted encuentra aquí la unión entre hambres y pestes, y la encuentra unida con la Primera Guerra Mundial y la encuentra con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo encontramos? Porque ambos eventos desencadenan otro evento. Amén. Un evento desencadena otro evento. ¿Y cuál es el evento que desencadena las guerras? Las hambres, mi hermano. Amén. Si hay guerra, hay muerte. Amén. Si hay guerra, hay desolación. Si hay guerra, hay escasez. Si hay guerra, hay devastación. Y si hay devastación, mi hermano, obviamente habrá falta de cultivo, habrá falta de alimento, habrá escasez. Recuerde que nosotros hemos visto aquí, cuando hay terror y terrorismo que lo hemos podido vivir, nos hemos dado cuenta que hay necesidad de que se supla, de que se ayude a aquellas naciones que están en esa situación, ¿verdad, mi hermano? Porque se presenta esto que tenemos aquí en Mateo 24:7, que es la consecuencia de una señal del fin del tiempo, que son las guerras y los rumores de guerras. Ahí, de esas guerras, mi hermano, nos desprendemos hacia la derecha mía y tenemos la Primera Guerra Mundial. Amén. Señal número 3 que vimos, las guerras y rumores de guerra. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia la Primera Guerra Mundial. Amén. Recuerde que han habido más, pero tenemos esta, pues, porque dice que es una guerra mundial y obviamente tiene mayor despliegue que cualquier otra. Ahí tenemos la fecha entre 1914 y 1918. Mire que nosotros, ¿por qué es necesario, mi hermano, que nosotros hablemos de esto? Porque este evento tiene repercusiones sobre el pueblo de Israel. Amén. Porque este evento tiene repercusiones sobre la iglesia de Cristo, y porque este evento tiene repercusiones sobre las naciones. Por eso el Hijo de Dios tiene que saber también de estos eventos. No podemos estar apartados, mi hermano. No podemos estar apartados de los eventos que están aconteciendo. Nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vigilantes, porque a través de esos eventos que se dan mundialmente, mi hermano, el Señor le habla a su iglesia. Amén. Porque en medio de esos eventos nosotros vemos el cumplimiento de las señales del fin. Amén. Y en esa primera guerra, mi hermano, que nosotros tenemos ahí, vamos a encontrar un resultado profético. Y usted ahí lo tiene en su gráfica, lo tiene con diferentes colores, mi hermano. Y aquí vamos a mirar el primero de esos resultados proféticos. Recuerde que el 2 de noviembre de 1917 se da un evento poderoso. Amén. Porque se da la declaración de Balfour. Recuerde que en esa declaración el pueblo el británico anuncia apoyo a la nación de Israel. Pero mi hermano, es importante que nosotros hagamos un poquito de recuento con respecto a esta declaración, para que nosotros veamos que estos eventos no son unos eventos casuales, no son unos eventos que sucedieron porque, bueno, se dio un curso, se dio una coyuntura y acontecieron. Son eventos en los cuales la mano del Señor estuvo ahí. No fueron eventos fortuitos, mi hermano, no fueron eventos al azar, porque si nosotros escudriñamos un poco acerca de lo que aconteció para que se diera esa declaración, mi hermano, nosotros nos vamos a dar cuenta que acontecieron muchas cosas. Amén. Y ahí vamos a mirar nosotros que antes de que esa declaración se diera, se inició un movimiento. Amén. El movimiento sionista, que es el movimiento que defiende el pueblo de Israel. Amén. Pero cuando ese movimiento sionista se levantó, mi hermano, se levantó la oposición. Amén.
todos aquellos pueblos que tenían odio contra la nación de Israel se levantaron. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a hacer un recuento, vamos a mirar las diapositivas para hacer el recuento, mi hermano. Y vamos a darnos cuenta de todo el proceso que tuvo que pasar el pueblo de Israel para que este evento aconteciera. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de los eventos por los cuales el pueblo de Israel ha estado atravesando desde la época del Antiguo Testamento, todos están profetizados en la palabra. No hay un evento que se haya dado en esta nación que esté fuera de la profecía bíblica, mi hermano. Eso es importante que nosotros lo tengamos referenciados, amén. Todo lo que tiene que ver con la dispersión, la destrucción de Jerusalén, del templo y el cumplimiento de esa palabra profética, usted y yo lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, porque al Señor no se le escapa nada. Amén, no se le escapa nada. Así que el Señor lo dejó ahí. Y sabemos que cuando este pueblo entra a la tierra prometida, esto vamos a hacer un recuento muy corto, mi hermano. Durante la siguiente clase, que nosotros vamos a ver la línea de tiempo de Israel, vamos a extender. Pero es necesario que hagamos ese recuento para que usted tenga presente cuál era el estado de Israel en el momento de la dispersión y cómo la mano poderosa del Señor ha estado en el asunto, mi hermano. Porque aunque la presencia del Señor, la Shekinah del Señor no está con el pueblo, por cuanto el pueblo está en desobediencia, hay una palabra profética. Y a causa de esa palabra profética, el Señor tiene control sobre el pueblo de Israel. Amén. No estamos diciendo que entonces el pueblo de Israel en estos momentos, si no se ha arrepentido, es salvo. No, estamos hablando de los eventos proféticos que van a suceder para que al final, durante la tribulación, el pueblo pueda convertirse, amén, porque es ahí, en medio de ese juicio, donde van a recibir al Señor, amén, porque este pueblo ha atravesado muchísimos juicios. Entonces eso es importante, mi hermano, que nosotros lo referenciemos. No estamos diciendo que por cuanto la mano del Señor está ahí en estos eventos proféticos que vamos a ver con detalle, entonces es que el Señor ha derramado la bendición de salvación. No, mi hermano, es una bendición que tiene que ver con cumplimientos proféticos. Pero si no hay arrepentimiento y si no reciben al Señor, van al infierno, mi hermano. Amén. Bien, entonces ahí tenemos, el pueblo entra a la tierra prometida. Ahí es claro que nosotros tengamos que era una tierra como productiva. Usted sabe que la palabra referencia a esa tierra como la tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Dice que era la tierra de trigo, cebada, vides e higueras. Ahí está en Deuteronomio 8, 7, 9. Señor nos describe cómo era esa tierra. Pero nosotros sabemos que estando ahí y después de haber visto como la mano poderosa del Señor los sacó de la esclavitud y los llevó a esa tierra fértil que el Señor había preparado para ellos, vamos a ver que el pueblo de Israel continúa apostatando. ¿Y por qué decimos que continúa apostatando, mi hermano? Porque durante la travesía de este pueblo por el desierto, apostató. Usted recuerda todos esos acontecimientos, ¿verdad? Durante el desierto, eso lo vamos a retomar la siguiente clase, amén. Pero aquí es importante que nosotros tengamos claro que el Señor extendió una bendición. Y yo quiero, mi hermano, que nosotros hagamos referencia en cuanto a lo que el Señor va haciendo con el pueblo de Israel y lo que también ha hecho con la iglesia, para que nosotros miremos que el Señor tiene tratamientos, amén, tratamientos, y esos tratamientos son a través de juicio muchas veces cuando hay desobediencia. Y este pueblo entró, vio el poder del Señor, recibió la bendición del Señor, amén, pero el pueblo apostató. Dice que puso en poco la palabra del Señor. Amén. La puso en poco. No le importó lo que el Señor había dicho. No le importó los mandamientos del Señor. El pueblo se humillaba al Señor y decían sí, vamos a cumplir, pero después se les olvidaba todo, mi hermano. Amén.
todo se les olvidaba y terminaban nuevamente pecando delante del Señor. Y dice que a pesar de las múltiples advertencias, ¿por qué necesitamos tocar eso? Porque vamos a hablar de la palabra profética. Cómo el Señor envía palabra profética. El Señor hace una advertencia. Tengamos en cuenta eso. Advertencia. El Señor no manda juicio sin advertir, porque ahí está manifestada la misericordia y el amor del Señor. Amén, mi hermano. El Señor no viene sobre sus hijos a mandar un juicio sin haberle advertido antes. El Señor nos advierte para que nosotros nos estremezcamos, para que haya arrepentimiento. Amén, mi hermano. Y eso que el Señor hizo con el pueblo de Israel lo hace con su iglesia. Igual, mi hermano, cuando la iglesia apostata de la fe, mi hermano, el Señor también levanta profetas, levanta siervos que vayan allá a exhortar. ¿De parte de quién? De parte del Señor. ¿Y cuál es el propósito? Que haya arrepentimiento y que vengan a los pies del Señor. ¿Y para qué, mi hermano? Para que haya salvación y vida eterna. Amén. Pero a pesar de que el Señor les dijo, no te vas a emparentar aquí, no te vas a ir con los pueblos vecinos, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario a lo que el Señor le dijo. Todos los mandamientos del Señor fueron violados. Amén. Y usted haga una comparación con la iglesia. El mismo mandamiento que el Señor le hizo al pueblo de Israel cuando le dijo que no se juntara con los pueblos vecinos, es el mismo mandamiento que el Señor le hace a la iglesia cuando le dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es el mismo mandamiento, mi hermano. Y cuando tú y yo hacemos amistad con el mundo, cuando tú y yo permitimos que el mundo, las costumbres y la cultura del mundo nos dominen y nos gobiernen, tú y yo estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel: violar los mandamientos del Señor. No hay una orden diferente. El Señor también a nosotros nos dijo lo mismo. A nosotros nos dijo el Señor: ustedes son peregrinos en esta tierra. Amén, peregrinos. La mirada de ustedes no puede estar aquí. Tú no tienes que estar con el mundo. Ninguna comunión, mi hermano, tiene las tinieblas con la luz. Tú y yo somos luz. Amén. Y la única manera de acercarnos a la tiniebla es a predicarle la palabra del Señor. Esa es la única comunión, la única relación que podemos tener, acercarnos al que está en tinieblas, pero no para copiar sus costumbres, mi hermano, no para copiar su cultura, mi hermano, sino para predicarle la palabra del Señor, para llevar la luz de la palabra. Amén. Pero hoy miramos, mi hermano, que cuando viene la época de los jueces, la época de los reyes, continúa la apostasía. Recuerde que con el reinado de Salomón el reino se divide en dos, que es de Israel y Judá. El pueblo de Israel, recuerde que todo el tiempo estuvo haciendo lo malo delante del Señor. Amén. Pueblo de dura cerviz, pueblo rebelde, desobediente. Y Judá empezó a hacer lo bueno, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando hay desobediencia, cuando se pone en poco la palabra, cuando se deja de deleitarse en la presencia del Señor, mi hermano, ¿sabes qué? Viene el diablo y nos encuentra bien debilitados porque no estamos llenos, no hemos comido el pan de vida eterna, no tenemos la intimidad con el Señor, y Satanás viene y se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dicho, se nos olvidan los mandamientos y caemos, amén, en los engaños de Satanás. Y recuerda que finalmente, aunque Judá tuvo reyes que hicieron lo bueno delante del Señor, terminó finalmente apostatando. Amén. En ese versículo, mi hermano, de Segunda de Reyes, lo vamos a leer para que usted se dé cuenta lo que dice la palabra ahí. Segunda de Reyes 13, 17. Esa no es la cita. Falta el capítulo. Bueno, en ese capítulo, mi hermano, lo vamos a buscar en el receso. El Señor le dice a Judá que fue a apostatar igual que lo hizo Israel. Amén. El Señor, mi hermano. No, falta falta el capítulo. Pero ahora la buscamos en el receso. Falta el capítulo. Falta el capítulo. Amén. Bien.
Sí, porque la cita tiene el versículo específico. De todas maneras, mi hermano, el capítulo que estamos ahí hablando tiene que ver cuando el Señor le habla al pueblo de Judá y le dice que ha pecado igual que Israel. Amén. Para que nosotros tengamos presente eso. Empezó haciendo lo bueno. Quiere decir, mi hermano, que esa misma palabra la tenemos nosotros. Cuando el Señor nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Yo no puedo pensar que porque yo tengo tantos años en el evangelio, que porque es que yo soy maestro, que porque yo soy pastor, porque yo soy evangelista, entonces ya yo estoy firme y nada me va a mover. La única manera, mi hermano, en que tú y yo no somos movidos de la presencia del Señor es cuando estemos pegados al Cristo glorioso, pegado a la vida. Amén. Esa es la única forma, mi hermano, la única forma de que tú y yo podamos mantenernos en la presencia del Señor. ¿Sabes qué? No es cuánto nos sepamos la Biblia, mi hermano. No es cuántos versículos podamos recitar, mi hermano. No es cuánto tiempo tengamos de estar estudiando la palabra. No es cuántos años tenga yo de ser cristiano. Es la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor. Amén. Eso es lo que a nosotros nos mantiene firmes, que nos mantiene despiertos, que nos mantiene velando. Que yo vaya ahí al lugar secreto y tenga una intimidad con el Señor. Porque el que tiene intimidad con el Señor, mi hermano, no es engañado de Satanás. No es engañado de Satanás. Porque el Señor dice que Él le da a su pueblo sabiduría y discernimiento. Y si yo tengo una intimidad con el Señor, ¿sabe que cuando Satanás venga, porque viene a tentar al Hijo de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, por cuanto somos templo del Espíritu Santo, mi hermano, nos va a advertir, nos va a mostrar y nosotros no vamos a caer presa de sus engaños. ¿Sabe por qué decimos esto? Porque cuando Judá se levantaron los reyes ahí que hicieron lo malo, el pueblo, ¿sabe qué? No se levantó a contradecir. El pueblo se quedó callado. El pueblo lo que hizo fue seguir toda la desobediencia de los reyes. Y no se levantó, mi hermano. No se levantó. Mi hermanita, encontró la cita. Segunda de Reyes 17. Gloria a Dios. Amén. 17. Segunda de Reyes 17, del 13 al 19. Amén. Dice Segunda de Reyes 17, 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, mire esa palabra, mi hermano, y compare con lo que está aconteciendo en la iglesia en estos momentos. La vamos a repetir. Segunda de Reyes 17, 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Mire que habla en plural, no dice por medio del profeta. El Señor utiliza una sola vez que Él fue a decirle al pueblo pecando. No fue una vez que el Señor extendió la mano, fueron muchas veces, mi hermano, las que el Señor empleó, usó un instrumento humano para ir a decirle al pueblo que estaba apostatando contra Él, mi hermano. Y dice la palabra, ahí mismo en el versículo 13, la palabra que el Señor les dice es: volveos de vuestros malos caminos, mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y mire lo que dice el versículo 14: mas ellos que no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Miren cuánta tristeza, mi hermano. ¿Sabes qué? Es Señor en estos momentos. ¿Con quién lo hizo ahí? Con un pueblo apóstata. El Señor al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, los profetas y los videntes, para que fueran allá a decirle al pueblo que se arrepintieran. ¿Por qué el Señor lo haría, mi hermano? Si no fuera porque estaban en pecado de desobediencia, de rebeldía, mi hermano. ¿Y por qué en estos días el Señor está levantando una iglesia santa? ¿Por qué en estos días el Señor está abriendo la boca de su cuerpo? Que vaya delante de los apóstatas, así como Judá, así como Israel, a decirle: volveos de los malos caminos, volveos. Amén.
Eso es lo que el Señor está haciendo, mi hermano. Está llamando a la iglesia a que vaya a dar la palabra de exhortación. Amén. Porque ahí está el amor de Dios. Entonces nosotros podemos mirar, mi hermano, como muchas veces el Señor lo ha hecho. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha exhortado? ¿Cuántas veces nos ha dicho, ahí tienes un área, entrégala? En eso, ¿cuántas veces el Señor, por amor y misericordia, nos ha mencionado nuestro nombre para que no nos hagamos los desentendidos cuando el Señor de pronto generaliza? Y el Señor viendo que no nos movemos, el Señor viendo que no entregamos las áreas, el Señor viendo que seguimos en el mismo pecado de rebeldía y desobediencia, por amor, nos llama con nombre propio, porque es que Él nos conoce, mi hermano. Nos llama con nombre propio. El Señor nos ha llamado con nombre propio. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido delante de Él y le hemos dicho, me humilló delante de ti, Señor? Así es, como tú dices, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces? La actitud del pueblo de Judá y de Israel. Y nos hemos ido en desobediencia y hemos dicho, eso no es conmigo, el que me está hablando se equivocó, esa no es la palabra de Dios, no es como Él dice, es como yo digo. ¿Cuál de las dos actitudes hemos tomado nosotros? ¿Cuál de las dos, mi hermano? Nos hemos ido en arrepentimiento a buscar la intimidad con el Señor, a decirnos que nos limpie y nos lave porque queremos que nos encuentre irreprensibles cuando Él venga. ¿O nos hemos puesto más rebeldes, como dice aquí? Endurecieron aún más su corazón y venimos con el corazón endurecido, cerrado, y decimos, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, es lo que yo crea. ¿Cuál actitud estamos tomando nosotros, mi hermano? Porque la que el Señor quiere que nosotros tomemos es decirle, sí, Señor, heme aquí, es como tú dices, porque tú eres Dios y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, no la mía. Porque mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Amén, mi hermano. Así que ahí tenemos que el Señor, viendo que el pueblo conoce, mandó el juicio de las cautividades. Y mire cómo el pueblo de Israel quedó disperso. Ya usted sabe que el pueblo de Israel fue en cautividad con el pueblo asirio y el pueblo de Judá por los caldeos. Amén. ¿Qué otra de las palabras proféticas que ahora vamos a relacionar y nos vamos a dar cuenta cómo esas palabras, aunque el Señor habló de una dispersión, el Señor habló de una desolación y el Señor habló de una persecución para el pueblo, el Señor también habló de una bendición futura, mi hermano. Pero de una bendición futura que vendría después de un tratamiento doloroso. ¿Usted está entendiendo, verdad, mi hermano? Después de un tratamiento doloroso. Y como acabamos de mencionar, tú y yo no somos diferentes del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Y el Señor también nos trata así. Amén. El Señor manda la palabra y el Señor nos puede decir que si no recibimos como Él ha mandado, el Señor usará sus métodos, mi hermano, y los usará por amor. Pero ¿sabes qué? Habrá que pasar un proceso doloroso. Y ese cumplimiento de la palabra profética que se da sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, al final de los tiempos, ¿sabe, mi hermano? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque la dispersión total del pueblo se va a acabar. Porque la desolación también. Y la persecución que en estos momentos tiene el pueblo de Israel también va a cesar. Pero sabe, mi hermano, para que eso acontezca, el pueblo va a ser molido, va a ser pasado allá por el molino. ¿De qué? De la tribulación. De la tribulación, mi hermano. Ahí es donde el pueblo va a abrir los ojos y va a reconocer que el Señor, del que tanto le habían predicado, Él era el Mesías esperado. Pero tú y yo sabemos, mi hermano, que no tenemos la oportunidad de llegar hasta allá. La iglesia no puede llegar hasta la tribulación, porque la iglesia que llega a la tribulación es la iglesia apóstata. Y lo tenemos que recordar cada clase para que no se nos olvide. Porque el Señor dice en su palabra que somos oidores olvidadizos. Amén. Y esa bendición de ir allá, porque definitivamente, mi hermano, en medio de la tribulación es una bendición. Porque iban a recibir, porque si no se perdieran. Amén. El pueblo de Israel. Pero la iglesia es en este tiempo que debe mostrar arrepentimiento. Amén. Y dice que a pesar de toda la exhortación, el pueblo no escuchó, el pueblo siguió pecando y el Señor envió sus juicios. Amén, ahí los tenemos. Después miramos qué ocurrió cuando pasaron los 70 años de cautividad. Vamos a resumir esos eventos.
Recuerde que ahí el pueblo también apostata. Recuerde que el pueblo comienza a poner la mirada cuando van a reconstruir el templo y se presentan las oposiciones que se presentan siempre ante los hijos de Dios. El pueblo lo que hace es decaer y decide poner la mirada ¿dónde? En lo terrenal. Amén. Hasta que el Señor, ¿qué tiene que hacer? Volver a mandar los profetas para que los profetas hablen y el pueblo retoma. Pero después de ese acontecimiento, mi hermano, el pueblo queda en apostasía. Y ese periodo de apostasía, mi hermano, en que el pueblo se acomodó, en que el pueblo se puso la mirada en lo terrenal y no en lo material, amén, porque no tenían el anhelo de ir a la presencia del Señor. ¿Hasta cuándo duró? Hasta cuando el Señor vino, amén. Hasta cuando el Señor vino. Dice que continuó hasta la venida del Señor, por cuanto el pueblo de Israel, cuando Cristo vino, siguió en desobediencia y rebeldía. ¿Por qué? Porque no le recibió, mi hermano. Se conocían la palabra, amén, la conocían, mi hermano, la recitaban, iban a orar, a hacer largas oraciones, pero el Señor dice que la oración del pecador Él no la escucha, que no es el número de oraciones que hagamos, que no es el número de horas que duremos orando, que no es cuántas veces duramos ahí arrodillados, que no es cuántas veces vamos a la iglesia, que es si yo pongo en práctica la palabra del Señor, si yo la guardo. ¿Y qué es guardarla? Santificarme. Si yo me santifico, esa es mi bendición. Ahí está. La bendición está ahí. La bendición no está en un ritual, mi hermano. La bendición no está en que yo vaya a la iglesia como el que estaba en la iglesia católica, iba a la iglesia católica y se regresaba y seguía lo mismo. No podemos ser religiosos. El pueblo de Dios no es religioso. Amén. Vive la palabra, la vive día a día, mi hermano. Así que todos esos acontecimientos, mi hermano, también los profetizó el Señor y hoy vamos a ver al final Mateo 24 y Lucas 21. Usted tiene un cuadrito ahí, pero eso lo vamos a ver al final. El cuadrito que está relacionado a Mateo 24 y Lucas 21, donde el Señor profetiza la destrucción del templo también. Y finalmente ya llegamos al punto, para regresarnos a la gráfica, de la dispersión, que dice que duró 1878 años. Mire cuánto tiempo, mi hermano, cuánto tiempo duró para que se cumpliera la profecía. Amén. ¿Cuándo finalizó esa dispersión que se dio allá en el 70 después de Cristo? En 1948. 14 de mayo de 1948, cuando Israel nuevamente es declarada nación. Amén. Así que en ese juicio que nosotros vemos que habla el Señor en Mateo 24, vemos el cumplimiento, número 2, de las profecías de juicio. Recuerde que los primeros cumplimientos de dispersión fue en la cautividad de Asiria con Israel y la cautividad de Judá por el pueblo caldeo, amén. Pero luego hay una segunda dispersión, que es la que profetiza el Señor también, de los 70 años, amén. Y esa dispersión que ocurrió en 70 después de Cristo fue la que terminó el 14 de mayo de 1948. 1878 años duró esa dispersión. Amén, mi hermano. Mire todo el tiempo que duró. Amén. ¿Qué pasó con el pueblo? Fue disperso por todos los extremos de la tierra, Deuteronomio 28, 64. Y esa dispersión trajo una consecuencia. Recuerde que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaban dados a juntarse con el mundo. Y durante esa dispersión, el pueblo no guardó sus costumbres. Amén. También se fueron a emparentar, amén, con el mundo y comenzaron a cambiar. Y una de las consecuencias, tenga eso muy claro, que se dio durante esta dispersión fue que en la lengua que hablaba el pueblo judío desapareció. La palabra es desapareció. Amén. La lengua bíblica que el pueblo judío hablaba cuando estuvieron en esta segunda dispersión que finalizó en el 48, mi hermano, esa lengua desapareció. Y eso es importante porque eso tiene que ver con el cumplimiento de eventos proféticos. Amén. Dice que, bueno, ahí tenemos, vamos a mirar esa parte importante, mi hermano. Todas esas señales que nosotros hemos visto nos van a llevar ahora. ¿Qué vimos? ¿Cómo está el pueblo de Judá? ¿Cómo quedó? Quedó disperso, quedó desolado, perdió su lengua, amén. Lo perdió, quedaron destruidos, quedaron perseguidos, amén. Jerusalén hollada por los gentiles, todo eso aconteció. Y nosotros ahora vamos a mirar
cómo ha empezado a cumplirse la palabra profética que el Señor nos dice que el pueblo que estaba disperso, Él lo iba a reunir. Amén. Porque la higuera, mi hermano, iba a reverdecer. Amén. Y sabe una cosa, mi hermano, que es imposible, así como dice la diapositiva, que un hijo de Dios que vive en el Espíritu, un hijo de Dios que tenga una intimidad con su Señor, no esté con los ojos espirituales bien abiertos, amén, y no tenga el corazón dispuesto para entender que nosotros estamos viendo el cumplimiento de las señales del fin, mi hermano. Se necesita que nosotros estemos muy entenebrecidos espiritualmente para que en nuestro corazón nosotros neguemos que todas las señales que el Señor ha dado en su palabra para su venida, mi hermano, están cumplidas. Los tiempos están dados. No hay día, no hay hora, pero ¿sabes qué? El Señor no dejó a su iglesia en el aire. El Señor le dejó a su iglesia por amor y misericordia los tiempos, y tú y yo los estamos viviendo, mi hermano. Mira, están en nuestro frente y si nosotros no los estamos viendo, ¿sabes qué? El corazón está engrosado, los oídos los tenemos entenebrecidos, porque el Señor a través de todos los eventos nos está gritando y nos está diciendo: iglesia, vengo pronto, iglesia, levántate, iglesia, despierta, estoy a la puerta, estoy a la puerta. El Señor nos está llamando, mi hermano, nos está llamando. ¿Sabes qué? Y si tú en el corazón, mi hermano, todavía tienes dudas, ves delante de la presencia de tu Rey. Amén. Ves delante de la presencia de tu Rey, porque el Señor dice que a su iglesia le ha mostrado. No ha revelado día ni hora, pero los tiempos sí. Porque la iglesia de Cristo, la venida del Señor no le va a tomar por sorpresa. No le va a tomar como ladrón en la noche. ¿A quién le va a tomar la venida del Señor como ladrón en la noche? A la iglesia apóstata, mi hermano, la que está desapercibida, la que está distraída, la que no tiene aceite en su lámpara. Pero al que tiene la lámpara llena de aceite, al que está expectante, al que en su corazón dice: oh sí, ven Señor Jesús, yo quiero salir de este mundo, no quiero estar aquí, mira Señor lo que hay, ven pronto. ¿Sabes? A esa iglesia, mi hermano, no le va a tomar por sorpresa la venida de su Rey. Así que es imposible que en el pueblo de Dios haya escepticismo con relación al cumplimiento de las señales, mi hermano. Si es que acabamos de hacer un recuento y acabamos de mirar cómo ese pueblo quedó esparcido por todos los lugares del mundo. Usted me pudiera poner un ejemplo, mi hermano, si lo tiene, me lo da, de un pueblo que le haya sucedido los acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Israel y que se esté levantando de la misma forma en que Israel se está levantando. ¿Usted me puede dar un ejemplo, mi hermano? No me lo puede dar, porque no existe. ¿Y sabe por qué no existe? Porque sobre ese pueblo está en la mano poderosa del Señor, y los eventos que se han cumplido no es por el pueblo, no es a causa del pueblo, no es a causa de que el pueblo está haciendo lo bueno, es a causa del cumplimiento de la palabra profética. Amén. Ese es el motivo, mi hermano, cumplimiento de la palabra profética que se está cumpliendo, mi hermano, a nuestros ojos. Amén. Y vamos a mirar, usted tiene la gráfica ahí, mi hermano. Vamos a retomar. Ahí tiene la gráfica. Y cuando hablábamos de la declaración de Balfour, recuerde que decíamos que para que ese evento se diera, mi hermano, sucedieron muchos otros eventos. Amén. Para que se iniciara el proceso del reverdecer de la higuera, para que ese cumplimiento de la palabra profética se diera, empezó después de la Primera Guerra Mundial. Pero mire que se necesitó después otro evento para que se cumpliera completamente la palabra. Porque a partir de la declaración de Balfour se inicia un proceso para que se dé cumplimiento a la palabra profética que el Señor dijo del reverdecer de la higuera. Y esa palabra, mi hermano, nosotros la tenemos en varios versículos. Amén. Se lo tiene. Amén. Aquí tenemos. Ahí usted tiene: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ese versículo lo vamos a analizar al final después del receso. Amén. Pero usted tiene ahí que se inicia
el cumplimiento de una palabra profética, amén. Así como decíamos anteriormente que las señales del fin son las guerras, tenemos que esas guerras han dejado consecuencias, y esas consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial fue la declaración de Balfour, amén. Pero ya decíamos que para que eso aconteciera se dio un proceso, mi hermano. Usted no crea que el asunto fue tan fácil, amén. Las cosas del Señor no se suceden tan rápido. Y antes de eso se conformó el movimiento sionista. Recuerde que decíamos hace un rato que tenía como propósito restablecer una patria segura para el pueblo de Israel, amén. Comenzaron a moverse algunos judíos, y ahí tenemos el nombre de Theodore Herz, 1860-1904, que fue un varón que lideró este movimiento, amén. Se levantó frente a todos los acontecimientos que se estaban dando y fue a liderar un movimiento que fue el movimiento sionista. Pero a la par de ese movimiento se levantó el antisemitismo, que era el movimiento que iba dirigido a ir en oposición al movimiento sionista, amén. Hay una historia, mi hermano, que usted puede encontrar en internet, pero mire cómo esos eventos el Señor lo planea todo, amén. Este varón Herz era un varón periodista, fue a París a hablar, a cubrir una noticia sobre un judío que estaba siendo juzgado por traición, pero no era así, amén. Y el varón cuando vaya se da cuenta, llega a París y se da cuenta cómo el pueblo judío, escuche esto mi hermano, el pueblo judío cómo se estaba cumpliendo la palabra del Señor, de los juicios, cuando el Señor dijo los van a perseguir por todos los lugares. ¿Sabe que si usted lee la historia se va a dar cuenta que todo lugar donde llegaba un judío era perseguido, amén, era perseguido? Y cuando el varón llega allá encuentra que los parisinos están diciendo muerte a los judíos, muerte a los judíos, para que usted vea todo lo que el pueblo de Israel ha atravesado, amén. Y cuando el varón se da cuenta de eso, el varón se levanta y se pone al frente de este movimiento sionista, amén. Y en el 1896, dice el recuento histórico que el varón escribe un folleto, y a partir de ese momento el varón, mire lo que hace mi hermano. Ahí está el inicio del reverdecer de la higuera. El varón dice que en ese folleto hace un llamado al pueblo judío a regresar a su patria y a crear un estado. Y ese folleto que escribió Theodore Herz fue acogido por judíos de todo el mundo. Pero inicialmente, usted lo puede ver ahí en su gráfica, mi hermano, los judíos no llegaron en multitud después de la Primera Guerra Mundial. El número de judíos que comenzaron a llegar a la tierra fue poco. ¿Y por qué fue poco, mi hermano? Porque estaban muy cómodos, a pesar del perseguir del antisemitismo. El pueblo estaba muy cómodo en los lugares donde estaba. No estaban interesados todos en regresar. Y el Señor, como no estaban interesados, mi hermano, tuvo que regir otro evento para que el pueblo se pudiera mover. ¿Usted sí ve la mano del Señor? ¿Usted sí ve el amor del Señor? El Señor tuvo que permitir otro evento doloroso, mi hermano. Y este varón dice que crea el primer congreso sionista, amén. Dice, mire esto, mi hermano, él dice que esperaba que se conformara la nación como tal dentro de aproximadamente 50 años. El varón lo dijo, y aunque él no lo vio porque murió antes, eso se dio así, amén. A partir de ese movimiento, mi hermano, también usted puede ir a internet y usted se va a encontrar, pronto la próxima clase lo vamos a traer, usted se va a encontrar con unas páginas que se llaman alias, alaya en el judío, pero usted la encuentra así como está ahí, y usted se va a dar cuenta que en esas son páginas, amén, amén, pero así se escribe, es en el hebreo. Pero usted se va a dar cuenta, mi hermano, que son páginas que están llamando a los judíos de todo el mundo para que vayan a su patria. Amén. De ese movimiento surgió esto. Y ahora en estos momentos usted lo puede encontrar en internet. Usted entra, busca la página y comienzan a darle una serie de indicaciones. Inclusive le clasifican por edades. Si tienes tantos años y quieres regresar a tu patria, nosotros te ayudamos. Tienen manuales para estudiar el hebreo, mi hermano. Amén. Es decir que todo se está moviendo para que la nación,
todos, todavía hay judíos esparcidos por todo el mundo, amén. Pero sabes, todavía el pueblo judío está buscando todos los judíos que están en el mundo para que vayan allá a su patria. Y usted lo puede encontrar eso en internet. Dice que brindan toda la información que usted necesita. Y ahí miramos que este varón fundó la organización sionista, ya lo vimos, amén. Y luego, después de eso, viene Weizmann, que es el sucesor cuando muere Herzl, y a partir de ahí se comienza una relación más estrecha con estos varones, con Balfour, amén. Y en esos momentos, no fue una sola conversación, mi hermano, fueron muchas conversaciones, fueron muchos congresos, fueron muchas cartas que se mandaron al gobierno británico, en la cual el movimiento sionista solicitaba, pedía, exigía que el pueblo de Israel tuviera una nación. Y usted cree, mi hermano, que eso lo hacían ellos movidos por ellos mismos. Era la mano del Señor que los estaba moviendo. La mano del Señor, mi hermano, el que llevaba al varón, el que llevó a Herzl, el que llevó a Weizmann después, a que fueran ahí a escribir carta, a llevarla allá, y le cerraban la puerta, mi hermano, porque no todos le abrieron la puerta, pero insistieron, amén, hasta que finalmente se dio el cumplimiento. Y se reunió los tres se reunieron, amén, Balfour, se reunió Weizmann y se reunió Rothschild. Y se dijo en esa reunión, Balfour le dice, bueno, mándame, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Usted cree que eso lo hace un varón porque quiere, mi hermano? Eso lo puso el Señor, así como ha hecho Estados Unidos cuando ha ayudado a Israel. No es que el presidente Truman, cuando estuvo ahí y firmó la Declaración de Independencia, el varón lo hizo porque quiso. No es que Trump en estos momentos, él está haciendo lo que está haciendo por él mismo. El Señor es el que quita reyes y pone reyes. El Señor, amén, mi hermano. Y en esos momentos se dio la declaración. Pero recuerde que en esa declaración aún Israel no fue constituida nación, pero se dio un paso importante. Amén. Se dio un paso importante y la consecuencia de esa declaración usted la tiene ahí en el cuadro. ¿Cuál es la consecuencia? El pueblo judío comienza a regresar. Gloria a Dios. El pueblo judío comienza a regresar a la nación. Amén. Recuerda que ya dijimos que no todos, pero empezaron a regresar, mi hermano. Es decir, empezó a darse cumplimiento de la palabra del Señor. Faltaba un recorrido, pero empezó el cumplimiento. Recuerde también, mi hermano, ahí usted tiene el cuadrito. El segundo cuadrito, esa consecuencia, esa declaración de Balfour, la clase pasada decíamos que también generó una consecuencia para las naciones. Y ese es otro cumplimiento profético. Recuerde, mi hermano, cumplimiento profético. ¿Cuál es el cumplimiento profético que tenemos ahí? El pueblo, Jerusalén, es rescatada de la opresión del Imperio Otomano. Y ahí hay un varón, ¿verdad?, que el Señor utilizó, otro varón que el Señor utilizó para cumplir un propósito. Lo usó el Señor, así como el Señor usa a los reyes, usó a los reyes para mandar juicio y los imperios. A este varón, Edmund Allenby, lo usó el Señor para que fuera comandante y fuera a libertar a Jerusalén de 400 años de opresión turca. Ahí que el Imperio Otomano, y Jerusalén en libertad ahí. Pero recuerde, mi hermano, que no se da cumplimiento total todavía de la palabra de que Jerusalén ya va a pertenecer a Israel. Porque recuerde que en esos momentos, aunque Jerusalén ya no está siendo dominada por el Imperio Otomano, todavía sigue siendo dominada por el pueblo gentil. Ahí es la ONU la que toma parte del liderazgo de Jerusalén, amén, hasta que sucede el otro evento que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos llevando el hilo, amén. Vamos viendo cómo el Señor se está moviendo poderosamente. Ahí lo tenemos, el segundo cuadrito, amén, que es el de las naciones. Pero esa consecuencia, mi hermano, recuerde, usted mire su cuadrito ahí, también sirvió para la iglesia. Y el lunes pasado decíamos que esa declaración permitió que los líderes evangélicos de Inglaterra abrieran sus ojos y comenzaran a decir, se están cumpliendo las señales. Empezó el reverdecer de la higuera, la señal de la iglesia, mira, se está dando. La iglesia se reunió, amén. ¿Y se reunió para tratar asuntos políticos? No, se reunió para tratar asuntos espirituales. La iglesia fue allá a decir, mira lo que está aconteciendo. Así como nosotros estamos mirando, ¿verdad?, en estos momentos. Mira lo que está aconteciendo, mira los eventos, mira las señales, mira el cumplimiento de la palabra profética.
Amén, aleluya. Mira el cumplimiento, porque el cumplimiento está cercano. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia. Entonces tenemos que después de la Primera Guerra Mundial se da un evento importante, la declaración de Balfour, y esa declaración trae consecuencias para Israel, para las naciones y para la iglesia. Amén. Pero después de esa guerra, mi hermano, por cuanto aún no se había cumplido totalmente la palabra, nosotros vamos a mirar, ahorita decíamos que fue necesario que se diera otro evento, y ese otro evento que nosotros vamos a ver es la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que estamos en las señales de las guerras y rumores de guerra. Amén. Bueno, mientras mi hermano, aquí tenemos mire que está cerquita del 45 al 48, solo a 3 años. Igual que la Primera Guerra Mundial, esto también trajo un resultado profético para Israel. Y hay una palabra profética, vamos a leerla en Levítico 26, 16, que el Señor establece, Levítico 26, 16, con respecto al acontecimiento que se dio después de la Primera Guerra Mundial con el pueblo judío. Vamos a ver 26, 16. Dice la palabra, mi hermano, Levítico 26, 16, yo también haré con vosotros esto. Dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Miren que ahí el Señor está hablando de juicios, y durante ese tiempo, amén, Segunda Guerra Mundial, ¿qué aconteció con Israel? El holocausto. Más de 6 millones de judíos muertos. Amén. Mire la cifra, mi hermano, no eran 10 ni 15, prácticamente una nación ahí, amén, mi hermano. Pero ahí hubo un juicio del Señor. ¿Y por qué, mi hermano? Porque ya se había hecho un movimiento inicialmente, pero el pueblo no se movió, amén, al cumplimiento de la palabra. Vino el holocausto, y con ese evento trágico, doloroso, ¿verdad? Sangriento, terrible, el pueblo de Israel comienza a moverse y comienza a levantarse y comienza a decir, no nos vamos a dejar más, nos vamos a levantar. Nunca más, decían ellos, nunca más. Decían después que salieron de este evento, qué tratamiento doloroso utilizó el Señor. Y a partir de ese momento regresan el pueblo de Israel, ya no como regresaron después de la declaración de Balfour, sino que ya regresan en mayorías, amén. Pero miren esto tan importante, mi hermano, y esto es clave que nosotros lo tengamos pendiente. El pueblo de Israel regresa, pero regresa en desobediencia, amén. Regresa en desobediencia. El pueblo de Israel en estos momentos tiene una nación, amén, y el Señor está permitiendo todos los eventos, pero ya dijimos por qué. Pero el pueblo está en desobediencia. Eso es para que la iglesia de Cristo no piense que cuando se den ciertos eventos, entonces nosotros digamos, es que como a mí me va bien en esto, en esto y en esto, yo estoy prosperado, bendecido y en victoria. Yo estoy bendecido del Señor. No nos olvidemos, mi hermano, que el Señor dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre los justos e injustos. Y no nos podemos engañar, mi hermano, porque aunque todo esto lo está permitiendo el Señor, el pueblo está en desobediencia. Y vamos a leer esa palabra en Ezequiel 20:33, para que nosotros veamos cómo el Señor dice que los está rigiendo ahí. Pero recuerde que la casa está ¿qué? Desierta. El Señor no está ahí en su presencia. El pueblo judío no tiene la gloria de Dios, amén. La mano del Señor que se está moviendo ahí. Ezequiel 20:33, 37, dice la palabra, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, mi hermano, y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido,
¿Y qué dice el Señor? Y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y eso es importante, mi hermano, para que nosotros tengamos presente que uno de los motivos por el cual el Señor está permitiendo que el pueblo de Israel vaya allá a Israel es porque ahí el Señor los va a juzgar. Amén. Ahí van a ser juzgados. Ahí en la tierra donde están, el Señor les va a juzgar. Y miren cómo claramente Ezequiel dice que cuando el pueblo esté ahí reunido, a pesar de que está reunido, a pesar de que se firmó la declaración, a pesar de que el presidente dijo sí, es declarada nación, a pesar de que Jerusalén salió allá del Imperio Otomano, a pesar de que Trump hace poco tiempo declaró a Jerusalén capital de Israel, mi hermano, el Señor está en enojo. Amén, mi hermano, está en enojo para que nosotros veamos que no porque tengo el carro el Señor me bendijo, porque tengo la casa entonces el Señor me bendijo y estoy bien con el Señor, porque si el Señor permitió que yo tenga esto es porque estoy bien. Amén. Israel tiene la tierra, mi hermano, pero no está en bendición. Israel tiene la tierra, pero está apartado del Señor. Israel tiene la tierra, pero todo judío que muera sin recibir a Cristo se va al infierno. Amén. Así que nosotros podemos tener tierra y podemos tener posesiones y podemos tener todo lo terrenal y podremos tener títulos, pero si la presencia del Señor no está en nosotros, mi hermano, y no estamos humillados al Señor, podemos tener lo que sea, pero nos vamos al infierno. Para que no creamos que cuando llueven bendiciones y entonces me llaman de aquí y me llaman de acá y me voy para aquí y me voy para la nación, entonces es que estoy prosperado, bendecido y el Señor está conmigo. Mucho cuidado, mi hermano. El pueblo de Dios debe tener discernimiento. Y el ejemplo de Israel y esa palabra de Ezequiel 20, 33, 37 nos tiene que servir como ejemplo, mi hermano, para que nosotros sepamos cómo se mueve el Señor. Y nosotros no nos dejemos engañar del diablo que mande riquezas terrenales para decirnos que el Señor es el que nos está bendiciendo. Muchas veces se encuentra uno con los hermanos. Hermano, ¿cómo está? Bendecido. Mira, me acaban de regalar un carro. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Acabo de comprar la casa. Bendecido. Acabo de llegar de allá de Europa. Mi hermano, que a uno le pregunten cómo está mi hermano, estoy bendecido porque sabe, el Señor me está fortaleciendo, porque el Señor está conmigo, porque el Señor está escuchando mi clamor, porque el Señor me está limpiando, porque el Señor me está lavando. Ese es estar bendecido, mi hermano. Estar bendecido no es tener posesiones materiales. Eso no es estar bendecido, porque ¿de qué sirve que ganares todo el mundo si perdieres tu alma? De nada, mi hermano, no sirve de nada. La bendición que el Hijo de Dios manifiesta es la bendición espiritual. Esa es la bendición del Hijo de Dios. Cuando usted le pregunten cómo está, sí, mi hermano, bendecido, porque el Señor está conmigo, pero porque yo estoy humillado, no soberbio. Amén. Esa es la bendición. Así que el saludo del Hijo de Dios no puede ser bendecido, prosperado en victoria materialmente. Mi hermano, eso es contrario a lo que dice la palabra. Amén. Porque el Señor dice que el que tiene su mirada en esta tierra se quedará en esta tierra. Amén. El que tiene ídolos en esta tierra, llámese casa, familia, carro, trabajo, título, se quedará aquí con sus títulos, con su carro, con su casa y con todo lo demás. Amén. Señor dice que nuestra patria no es terrenal, que nuestra patria es celestial. Así que ahí tenemos, mi hermano, el evento poderoso, mi hermano. ¿Cuántos saben que ese es un evento poderoso? Amén, mi hermano. Resultado de la Segunda Guerra Mundial. Viene el holocausto, el pueblo de Israel comienza a moverse, comienza a levantarse, el Señor los estremece y en 1948, mi hermano, finalmente, después de un largo tiempo, el pueblo de Israel nuevamente es constituido como nación. Reverdece la higuera, mi hermano, reverdece la higuera. Pero sabes, hay un punto importante. ¿Usted ve esa línea punteada? Amén. Ahí hay una línea punteada y esa línea punteada tiene un despliegue allá. Después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál es el despliegue? ¿Sabe una cosa? Leer acerca de este evento, de cómo fue el renacer del hebreo, mi hermano, uno se queda sorprendido de cómo el Señor lo mueve todo. Y usted puede buscar la historia de este varón Eliezer Ben Yehuda, que es el varón que el Señor usó para el renacer del hebreo, para el cumplimiento de una palabra profética, que es la palabra que está en Sofonías 3:9. Vamos a buscarla y vamos a leerla porque esa palabra la vamos a retomar después. Sofonías 3:9.
usted se va a dar cuenta ahí, mi hermano, que esa lengua que estaba muerta, que no existía, que desapareció, el hebreo bíblico. Sofonías 3:9 dice la palabra: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Y el lenguaje a través del cual se le va a adorar al Señor es el hebreo, mi hermano. Es el hebreo. Y en ese momento, cuando antes de que Israel fuese constituida nación, recuerde que para que una nación se constituya, uno de los puntos claves es el idioma. Amén. Y el Señor no iba a dejar ese cabo suelto. Por eso antes del 48, mi hermano, el Señor permitió que ese renacer del hebreo se comenzara a dar. Se comenzara a dar. Y este varón desde muy joven, desde muy adolescente, comenzó a levantarse. Le regalaron un libro, ¿verdad?, que estaba escrito en hebreo, era Robinson Crusoe el libro. Y a partir de ahí él comienza a interesarse por el hebreo. Hace una gran cantidad de viajes, visita a biblioteca. Usted va a tener eso en el módulo, mi hermano. Amén. Pero para que usted sepa, el varón comienza a buscar, a visitar bibliotecas, a recorrer el mundo, Europa, Estados Unidos, y a buscar las raíces del hebreo. Viaja allá a África, mi hermano. Todo lo que hizo porque tenía un propósito. Y el varón se propuso que necesitaba que el hebreo renaciera. Y se enfrentó a una cantidad de oposición, mi hermano. Pero sabe, el Señor tenía un plan. Y el plan se cumplió, porque hay una palabra que ahí comenzó a tener el primer cumplimiento. Porque luego vamos a ver que Sofonías 3:9 tiene un cumplimiento futuro en el milenio. Amén. Donde se va a adorar al Señor, como dice la palabra, con pureza de labios. Porque en estos momentos Israel no puede hacerlo, mi hermano. No lo puede hacer. Amén. No hay pureza de labios. Ese evento comenzó a darse a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Ahí falta una X. Amén. Usted la puede anexar allá, mi hermano. Y se hace mayor en el 48. ¿Sabe? Fue tan importante este evento, mi hermano. Amén, pastor. Bien, yo quiero hacer una aclaración. Ya no desde la perspectiva bíblica, sino de la perspectiva secular, en cuanto al renacimiento del hebreo o la resurrección del hebreo, como usted lo encuentra incluso en artículos seculares de lingüística. ¿Cuántos saben que el Señor enloquece la sabiduría de los sabios? Lo que mi hermana está explicando es cómo, en lo que respecta específicamente ahora lo que ella explica a Israel, todo lo que ha acontecido es sobrenatural. Amén. Y la iglesia que está dormida no se da cuenta de eso. No se da cuenta, minimiza los eventos. Obviamente porque le falta conocimiento, porque ignoran las escrituras, no les interesa y están dedicados a escuchar doctrinas de hombres. Pero en lo que respecta a la resurrección del hebreo, yo le quiero decir que en lingüística hay una ley. Usted sabe que las ciencias establecen leyes. Amén. Y hay leyes en lingüística. Y una de las leyes es que una lengua muerta nunca vuelve a revivir. Esa es una ley. Y no hay un solo ejemplo en toda la historia de la humanidad en que se encuentre un registro de una lengua muerta que vuelva a la vida. Solamente el hebreo. Yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Yo como lingüista explico esto, ¿verdad? Porque cuando una lengua muere es porque los hablantes nativos que usan esa lengua en la cotidianidad ya dejan de usarla. Pero yo creo que note lo sobrenatural aquí, no solamente el hecho de que la lengua estuvo muerta en la medida en que ya no se usó por la comunidad hebrea, amén, por cuanto ocurrió la dispersión después del año 70 después de Cristo. Ellos tienen el hebreo, son sacados después de la destrucción del templo, los romanos queman Jerusalén y cada uno sale con su hebreo a las naciones. ¿Usted me está siguiendo? Pero en esa nación, el hecho de la dispersión agrega un elemento más
que hace que sea doblemente imposible que esa lengua reviva. Porque hay ejemplos en la historia de la humanidad donde hay lenguas que mueren, pero la comunidad queda en el espacio X. Bien sea porque hubo una comunidad invasora y le impuso la lengua del invasor, y esa comunidad quedó allí y adquirió la lengua del invasor y fue perdiendo su lengua, pero quedó ahí en ese espacio. Digo yo, podría haber una posibilidad de que se recuperara. Pero aquí tenemos dos agravantes, y es que los judíos estaban dispersos. O sea que era doblemente imposible que el hebreo reviviera. Es un milagro de Dios. Amén. Usted recuerda que cuando los judíos se van, se dispersan, ¿qué ocurre desde el punto de vista lingüístico? Ocurre que aprenden a hablar la lengua de las comunidades donde van, alemán, inglés, español, etcétera. Y el hebreo que ellos llevaban se mezcló. En el caso de los que fueron a España, se mezcló con el español y se convirtió en lo que usted consigue como en la web, como el ladino, pero eso ya no es hebreo. Y en Alemania, el yiddish, que y en Inglaterra, cuando se van los judíos a Estados Unidos, ellos hablaban yiddish. Por lo tanto, los hebreos, los judíos hablaban o yiddish o ladino, y la lengua del país donde ellos estaban. ¿Qué hacían? Solamente el hebreo lo leían allí en la sinagoga, en ese espacio, haz de cuenta, como el latín, en la época de la Edad Media, en que el pueblo no entendía nada. Gloria a Dios que no entendían nada, porque los católicos eran los que enseñaban con eso. Ahí el Señor usó eso para que no recibieran toda la inmundicia de esas doctrinas demoníacas, ¿verdad? Bueno, eso pasaba. Y obviamente el judío que llegaba aquí, allá, pues no entendía ni papa, porque leían en hebreo, obviamente por conservar la lengua sagrada, que los judíos sabían que la lengua sagrada era el hebreo. Entonces usted está viendo acá cómo la soberanía de Dios se impone, y el poder, no solamente la soberanía, sino el poder de Dios de romper con la sabiduría humana, de decirle a todos los lingüistas del mundo, esa ley que tú tienes de que es imposible que una lengua muerta reviva, yo voy a romper eso. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Aleluya. Amén. Se recupera el hebreo con objetivos, como dice mi hermana, de cuando ya regrese Israel a su tierra, porque cuando se recupera el hebreo, Israel todavía no está en la tierra. Entonces mire cómo el Señor prepara todo de antemano para que cuando Israel ya esté en el 48, porque en el kairos de Dios y en la presencia de Dios ya estaba eso, cuando ellos llegan a la tierra ya había hablantes nativos del hebreo, entre ellos obviamente desde que comenzó los hijos de Ben Judá que murieron, y va a explicar mi hermana después en la otra clase eso. Pero en esos grupillos de personas allí, pocos que regresaron desde comienzo del siglo XX, debido a que, sobre todo después del 17, de la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperio otomano cae, porque cuando estaban los turcos allí, obviamente un judío llegar a esa zona de lo que se llamaba Palestina, en ese momento y se llama, era un suicidio. Amén. Pero cuando ya los británicos, ingleses, donde había mucho pueblo evangélico, ya se saca la declaración de Balfour, como decía mi hermana, empiezan a regresar. Esos judíos de a poquito que empiezan a llegar allí y formaban unos grupitos allí en medio de los que estaban, ellos empezaron a aprender hebreo. Y sus hijos nacían, y la lengua materna que ellos tenían era ¿cuál? El hebreo. Por lo tanto, cuando ya en el 48 se forma la nación, que empiezan más oleadas de judíos, por cuanto ya la nación está constituida, hermano, se empieza a multiplicar el hebreo. Hay 13 millones de judíos hablantes del hebreo. Y es un hebreo bíblico, obviamente modernizado. Porque Ben Judá lo que hizo fue, en todo ese proceso con la sabiduría que le dio el Señor, fue de tomar las palabras y las raíces hebreas para combinarlas y poder usarlas para designar las realidades modernas, para lo cual evidentemente el hebreo bíblico no podía, porque esas realidades no estaban en ese momento. Por ejemplo, decir carro, por decirte cualquier cosa, un avión, etcétera. ¿Usted me está siguiendo? Es un milagro para que usted vea la tremenda soberanía del Señor. Pero cada milagro, quiero agregar esto, con esto quiero terminar.
que el Señor llevó a cabo y está llevando a cabo con Israel, cumpliendo la palabra profética, que es lo que está mi hermana demostrando. Cada palabra profética se está dando cumplimiento. Está escrita. Y al estar escrita es evidencia para el que la conoce. Amén. ¿Quién la conoce? La iglesia. Pero el cumplimiento de esta palabra profética delante de los ojos de la iglesia es testimonio doble de que Dios está hablando. Dios habló por esta escritura, está eterna, está aquí y usted la tiene. Por lo tanto, yo la creo. Antes de que se cumpla, ¿usted me está siguiendo? Yo no tengo que esperar que un evento se cumpla para yo creer que es verdad. Porque la fe mía está es que desde el primer versículo de Génesis hasta el último que dice, esto es verdad. Esta palabra es verdad. Pero mire cómo el Señor hace que se cumpla cada evento para dar un doble testimonio. Uno, principalmente a la iglesia, para decirle, yo he dejado señales y yo estoy cumpliendo los tiempos perfectos y estoy cumpliendo mi palabra para que esté alerta. Pero también es evidencia, mi hermano, para Israel, para que se convierta en esta dispensación, y para las naciones, para que sepa que el Dios de gloria, el que está el que escribió esta palabra mediante el Espíritu Santo, es el único Dios verdadero. Y déjeme decirle que allá en el gran trono blanco van a salir esos testimonios, decir, estaba escrita, te la cumplí delante de tus ojos, porque no creíste. Amén. Pero la iglesia que no cree tiene doble pecado, o triple pecado mejor. Triple pecado, mi hermano. Porque tiene el Espíritu Santo de Dios que no tenían ni los fariseos ni los saduceos. Tiene la palabra escrita. El Espíritu nos ilumina y nos conduce a toda verdad. Y los eventos están delante de los ojos, los minimizan o los ignoran o los obvian o simplemente no les interesa. Hermano, eso es un triple pecado. Aún cuando usted se duerme aquí en medio del diplomado y están enseñando las cosas, o de pronto está viendo el celular, o está, triple pecado. Pues están hablando cosas poderosas, mi hermano, poderosas. Como cada milagro que aconteció. Mire, Israel es un milagro. Como nación, en la lengua y en todo lo que está aconteciendo, es un milagro. Cada vez que usted entra a las noticias y mira en internet lo que pasa con Israel, es un milagro, hermano. ¿Cuántos lo están viendo así? Aleluya, el que lo está viendo así está despierto. Mire, hermano, las cosas más mínimas. Los enemigos de Israel que dicen, queremos borrarlos del mapa. Irán. Y usted va al Salmo 83 que dice, vengamos. ¿Y qué? Y acabamos. ¿Para qué? Para que no sean nación. Hasta la palabra profética el Señor la pone en la boca del impío, para que la iglesia vea y haya testimonio también. Ayer leía que Netanyahu estaba allí. Usted sabe que hay una retórica violenta ahora, cumplimiento profético entre Persia, que es Irán, e Israel. Y está la guerra que estalla, porque va a estallar la guerra de Medio Oriente. Yo creo por fe que es este año, del Salmo 83. Y yo leía, mi hermano, las amenazas del presidente de Irán. ¿Sabe qué decía? Decía que no vayan los israelitas a pensar que se van a salvar, porque tenemos todos nuestros misiles directos hacia todas las bases de ellos. Y no crean que se van a apoyar en Gran Bretaña, en Estados Unidos, porque cuando ellos lleguen ya los habremos borrado y el único camino que tendrán, la salida, es el mar. Yo leía eso, mi hermano, y yo me acordaba. Yo decía, es el mismo demonio que hablaba por la boca de ¿quién? ¿De quién? ¿Quién era el que decía eso? Senaquerib. ¿En quién te apoyas? No te vayas a apoyar allá. ¿En quién te apoyas? ¿Quién es tu Dios? Son las mismas palabras, hermano. Los mismos enemigos. Así que incluso usted hasta los discursos, escudriñelo y vaya a la escritura para que usted se dé cuenta que la soberanía, el amor, el poder del Señor están manifiestos allí. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte y esté diciendo, ¿sabe que estoy orquestando todo desde el cielo? Aleluya, lo estoy dirigiendo todo exactamente. Ayer leí una noticia, con esto va a terminar, mi hermana, me excusa. Una noticia
del presidente de Francia, de Macron. A mí me impactó cuando este presidente se subió a la presidencia. Porque la casa Rothschild fue la que montó este presidente. ¿Cuántos saben eso? Y usted mira la historia del pueblo judío y la casa Rothschild, en inglés Rothschild, pero es alemán, está en medio de todo. ¿Quién fue el que motivó la declaración de Balfour? Rothschild. ¿Quién fue el que sacó de la cárcel a Ben Yuda? Porque cuando él empezó allí a sacar el hebreo, empezaron a decir los mismos ortodoxos, allí los mismos religiosos, como en la época del Señor Jesucristo: ay, ahora vas a corromper esto, si el hebreo solamente es para la Biblia. Allí no puede. Hubo oposición para que no reviviera el hebreo. Y lo metieron preso, mi hermano. ¿Quién lo sacó de la cárcel? Rothschild. Y cuando este varón Macron se subió, a mí me impactó eso. Rothschild, la casa Rothschild sube a Macron. Y ayer dio un discurso el varón, porque en mayo hay elecciones del Parlamento Europeo. Usted lee la noticia en ABC. Y resulta que el hombre, usted sabe que tiene un proyecto pro Europa, ¿verdad? Y ascendió vertiginosamente. Nadie se dio cuenta cómo el hombre era el ministro de Economía del presidente anterior y no tenía ni idea. No, fueron 5 o 6 meses, montó el partido político y ¡pum!, se subió con una popularidad tremenda. El hombre ahora tiene un proyecto con Valls, que es uno de sus cercanos. Y decía el politólogo: no es cristiano, no es judío, no, es un politólogo en ese artículo. Y hablaba de que el hombre quiere dominar la política de la Unión Europea. Oye, lea la noticia. Usted dice: ay, la pastora está diciendo ahora que Macron es el anticristo. Puede ser. Puede ser. Yo creo que sí. Porque tiene que ser el presidente de una nación. El ascenso del anticristo comienza como siendo el líder de una nación primero. Y la iglesia va a ver ese ascenso. Y ese ascenso va a ir creciendo hasta que evidentemente se monte como el presidente de la Unión Europea, que es el sello, el primer sello ya de la tribulación. Ya la iglesia no está aquí. Pero la iglesia va a alcanzar a conocer al anticristo, sí, pero como el líder de una nación. Amén. Y si todo está tan avanzado en esa curva exponencial, en esos dolores de parto, cuando veas todas estas cosas, si todo está tan avanzado en cuanto a la apostasía de la iglesia, están las señales de las naciones, están las señales de Israel tan claras, están las señales de la misma iglesia, las señales de la naturaleza. Si está todo eso, el anticristo está listo, mi hermano. ¿Usted cree que no ha nacido? Ya nació y ya está montado una nación y es de la Unión Europea, porque el anticristo va a subirse en la Unión Europea. ¿Quién tiene el perfil allí? Los únicos líderes que hay ahora en la Unión Europea, ¿quiénes son? Merkel de Alemania, una mujer, y Macron. Y las últimas noticias están indicando que el que lidera ahora es Macron. ¿Le da miedo eso? Como decía Reagan, el advenimiento tan cerca, la venida del Señor en el arrebatamiento, por cuanto ya todas las señales de la tribulación y la segunda venida están ahí, a la puerta, dice allí. ¿Eso te da un gozo santo o un terror santo? Gloria al Señor. Gloria al Señor. 10 minutos, hermano, y el material se lo entregan ahorita.